Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia pública virtual para el día de hoy, viernes 25 de noviembre, siendo las 8 p.m. en una de las salas del Tribunal Constitucional, en sesión del Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Irving Elías Paitán Gutiérrez, Elizabeth Campos Mamani, Grecia Flores García y Wilson Abel Escacena Canaza. Se procede a realizar la demanda de recurso de agravio constitucional, interpuesta por la abogada de la parte demandante Nadir Yuseli Guamán Caparo a favor de don Manuel Nicama Hernández, contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foja 114, de fecha 6 de octubre de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. La ponencia estará a cargo de mi persona, Fátima Benítez Caballero. Cede la palabra a la señora abogada Nadir Yuseli Guamán Caparo, quien representará a la parte demandante, que tendrá, al igual que la parte demandada, 5 minutos para su ponencia y 3 minutos para su réplica. Adelante, doctora. Buenas noches, señores magistrados. Mediante la presente solicito se revoque la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 114 de la fecha 6 de octubre del 2002, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos, puesto que vulnera los derechos de mi patrocinado, el señor Manuel Alicamar Fernández. A tal fin se detallarán los fundamentos de hecho. Primero, con la fecha 6 de mayo del año 2003, mi patrocinado interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional, ONP, ante la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución número 000-41215-2002, de fecha 2 de agosto del 2002, por considerar que vulnera su derecho fundamental a la pensión, toda vez que resolvió denegar su solicitud de pensión de jubilación adelantada y que como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución ya mencionada, como efecto reparador del proceso de amparo, se solicita que se reconozca la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal y además abone las pensiones de vengadas, reintegros e intereses legales correspondientes. Segundo, el 25 de mayo del 2002, contando con más de 20 años de aportaciones, luego de que la Autoridad Administrativa del Trabajo autorizó a su empresa empleadora a reducir personal, sin embargo, al calificar la solicitud de pensión de jubilación, la entidad demandante, es decir, la ONP, consideró que las aportaciones efectuadas durante los años 1964 y 65 habían perdido validez conforme al reglamento de la ley 13640, por lo que incluso si realizara la verificación de las aportaciones efectuadas del 73 al 92, no reuniría los 20 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones que se requieren como mínimo para obtener el derecho a la pensión. Ahora, referente a la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en fecha 6 de octubre del 2002, declaró improcedente la demanda de amparo de autos. Sin embargo, el 14º Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de enero del 2003, declaró fundada la demanda en el extremo en que se solicita la validez de las aportaciones efectuadas en los años 1964 y 1965, ordenando su reconocimiento y la verificación del periodo de aportaciones de 1973 a 1992, respecto del cual no se ha emitido procedimiento administrativo. Señora magistrada, señores magistrados, de acuerdo al testimonio y pruebas de mi patrocinado, tales como su edad, copia simple de su DNI y las constancias de trabajo para la cual él trabajó, se demuestra que se ha vulnerado su derecho constitucional fundamental a la pensión. Por ello, recurro a su judicatura y al Tribunal Constitucional, quienes son conocedores del derecho, para que garanticen y protejan los derechos fundamentales de mi persona, de mi patrocinado. A tal fin, vamos a explicar un poco referente a nuestro ordenamiento jurídico.
Según el artículo 10 de nuestra Constitución Política, se reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para su elevación de su calidad de vida. Por su parte, el artículo 11 de la Constitución estipula la obligación del Estado de garantizar y supervisar eficazmente el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas o privadas. Su condición de sistema institucionalizado imprescindible para la defensa y desarrollo de diversos principios y derechos fundamentales permite reconocer a la seguridad social como una garantía institucional. Bien, ahora, los derechos fundamentales reconocidos por la norma no se agotan en aquellos enumerados en el artículo 2 de la Constitución, pues además de los derechos que están implícitos, dicha condición es atribuible a otros derechos reconocidos de la propia Constitución. Tal es el caso de los derechos a prestaciones de salud y a la pensión, contemplado en el artículo 11 y que deben ser otorgados en el marco del sistema de seguridad social reconocido en el artículo 10. Ahora, al respecto encontramos en la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la pensión tiene la naturaleza del derecho social, de contenido económico, surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho. Impone los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados legislativamente para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la procura existencial. Asimismo, establece que este derecho es una concreción de derecho a la vida en su sentido material, en atención al derecho de indivisibilidad de los derechos fundamentales. Por lo que referir que el derecho fundamental a la pensión es uno de configuración legal alude a que la ley constituye fuente normativa vital y ésta sea protegido por ser un derecho fundamental y se deba dotar de plena eficacia. Por otra parte, el derecho fundamental a la pensión tiene una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio del derecho a la dignidad, que lo encontramos como principal derecho que tiene el Estado la obligación de proteger. Es decir, que mediante el derecho a la dignidad, con la trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de la vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal, forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se busquen preservar el derecho concreto a un mínimo vital. Por lo expuesto, solicito, señores magistrados, se declare fundada la demanda de autos con la finalidad de que se reconozca a mi patrocinado la pensión de jubilación adelantada por la reducción de personal y abonen las pensiones devengadas, reintegros e intereses legales correspondientes. Muchas gracias, señores magistrados. Doy por concluida mi participación. Después de haber escuchado los fundamentos del petitorio de la abogada de la parte demandante, le cedemos la palabra a la señora abogada Lourdes Guillén González, abogada defensora de la parte demandada. Buenas noches, señores vocales del Tribunal Constitucional y señores presentes. Inicio mi alegato como abogado de la parte demandada de la Oficina de Normalización Provisional, indicando en este caso concreto lo siguiente. El artículo 11 de la Constitución Política del Estado sobre pensiones indica que el Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de las entidades públicas, privadas o mixtas, supervisando su correcto funcionamiento. Asimismo, el artículo 11 de la Constitución establece la entidad de gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado, en este caso, la ONP. Por lo tanto, y en tanto, en plena exigibilidad de los contenidos del derecho fundamental a la pensión, resulta de su desarrollo legislativo. No negamos que este es un derecho fundamental de configuración legal, y por ello, dentro de los límites del conjunto de los valores que la Constitución recoge, pero que ésta queda librada al legislador la regulación de los requisitos de acceso y goce a fin de las prestaciones pensionarias. Esto quiere decir
que se debe legislar la normativa a fin de considerar el acceso y los requisitos para el mismo. Con ello queremos indicar que la Oficina de Normalización Provisional es el ente encargado de declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos pensionarios de los que se encuentran en el régimen de la Ley 19.990. Es de considerar que la seguridad social es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en prevención del riesgo y la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocer el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las pensiones. En consecuencia, la persona que opta de pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 y 4 del Decreto Ley 19.990, se encuentran en dos supuestos. El primero es el aseguramiento obligatorio, el cual se da cuando la persona realiza actividades bajo la relación de dependencia con su empleado y opta por permanecer a este régimen provisional del Sistema Nacional de Pensiones o cuando debe recibir alguna prestación del Sistema Nacional de Pensiones por ser un beneficiario del afiliado. El segundo es el aseguramiento facultativo. Se da cuando la persona que no realiza actividades bajo la relación de dependencia con su empleador o realiza una actividad económica independiente y opta por permanecer al régimen provisional del Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, cuando ha sido asegurado obligatorio o que cesa de prestar servicios y opta por la continuación como asegurador facultativo. Debemos aclarar que el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal, la misma que ha sido denegada por no reunir un mínimo de aportaciones necesarias para obtener el derecho. En consecuencia, con la resolución 0000412-15-2002 ONP-DC-DL 19.990, ha sido denegada la pensión, a pesar de que, según alega, cumple con los requisitos legales para obtenerla. Señores vocales del Tribunal Constitucional, es bueno precisar a este tribunal que el segundo párrafo del artículo 44 del Decreto Ley 19.990, el artículo 1 del Decreto Ley 25.967 y el artículo 17 de la Ley 245/14 constituyen las disposiciones legales que configuran el acceso a la pensión. En ellos se establece que en los casos de reducción o de despido total del personal tienen derecho a la pensión de jubilación los trabajadores afectados, que tengan menos de 55 o 50 años de edad, según sean los hombres y mujeres. Acrediten por lo menos 20 años de aportaciones y el empleador haya sido autorizado por el Ministerio de Trabajo para despedir a su personal luego de seguir el procedimiento previsto en la Ley 245/14, sustituido por el Decreto Ley 018-471. Debo manifestar además que desde un inicio de recibir la documentación de trámite para la jubilación anticipada de parte del demandante en las oficinas centrales a instancias siguientes, hemos cumplido con la tramitación correspondiente en los plazos establecidos. Que la resolución 0004-12-15-2002 ONP-DCDL 19.990 y el cuadro de resumen de aportaciones evidencia que la aplicación del artículo 95 del Decreto Supremo número 01361, reglamento de la Ley 13640, la ONP que indica quienes pierden la calidad de asegurados obligatorios sin haber obtenido el beneficio de pensión ni haberse afiliado al seguro facultativo podrán acumular las contribuciones abonadas con las que en el futuro abonen, siempre que su periodo de desafiliación no se prolongue por más de la mitad del periodo durante el cual no permanecieron como asegurados obligatorios. Si se excediera este plazo, perdería las contribuciones. El ingresar al seguro serían considerados como nuevos asegurados. En consecuencia, se desconoce la validez de las aportaciones realizadas durante un año y un mes entre los años 1964 y 1965, ya que no se le puede considerar estos aportes al momento de retornar a sus labores, porque lo realiza en el año 1973, con el nuevo Sistema Nacional de Pensiones, no pudiendo contabilizarse ese año y un mes, no pudiendo acreditar el mínimo de años de aportaciones exigidos por la ley, que indica que debes acreditar 20 años mínimo, por lo que se procede a negar la jubilación anticipada. Y para concluir, señores del tribunal, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado indica que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley. Quiere decir que la ONP debe realizar un exhaustivo control al otorgar derecho pensionario, ya que al no realizar un correcto
procedimiento estaría acarreando responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios. Por lo antes expuesto, señores vocales del Tribunal Constitucional, no reconocemos la jubilación anticipada del señor Eduardo Soria Mora. Eso sería todo, señores vocales del tribunal. Conocimiento acerca de los fundamentos de ambas partes. Se le consulta a ambos abogados si tienen alguna réplica sobre los fundamentos de la otra parte. Por mi parte, ninguna réplica. Muchas gracias. Por mi parte, tampoco ninguna réplica. Gracias. Se le cede la palabra a la magistrada Elizabeth Campos Mamani. Gracias. En base al Código Procesal Constitucional, que señala que para el proceso de amparo se tiene como requisito el agotamiento de las vías previas. Según el artículo 43, no es exigible cuando por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiese convertirse irreparable. Entre los derechos protegidos por la acción de amparo en el artículo 44, inciso 21, el derecho a la remuneración y a la pensión. Sobre el fondo del asunto, los medios probatorios presentados por la demandante que acreditan que cumple con la edad 2 años de aportación, la autorización de la autoridad de trabajo para reducir su personal. Considero que el demandante cumple con los requisitos del decreto de ley 19990 para que se otorgue la pensión de jubilación adelantada por reducción del personal. En este sentido, considero que se vulnera el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión previsto en el artículo 11 de la Constitución peruana. En el Estado garantiza el libre acceso a la prestación de salud y a la pensión a través de las entidades públicas, privadas o mixtas, supervisada asimismo su eficaz funcionamiento. Asimismo, solicito que se declare fundada la demanda y nula la resolución emitida por la ONP que reconoce el año de aportación 1964 y 1965. Resolución 442-15-2002 ONP. Gracias, señora magistrada. A continuación, se le cede la palabra al magistrado Wilson Abel Escena Canaza. ¿Tiene la palabra, magistrado? Buenas noches. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que aún cuando en el proceso de amparo no se encuentra prevista una etapa aprobatoria, el demandante ha presentado suficientes medios probatorios que no requieren actuación. Primero, que cumplen con el requisito de edad exigido para obtener la pensión solicitada. Segundo, que fue cesado del empleo por causal de reducción de personal. Y tercero, que teniendo en cuenta su tiempo de servicio, corroborado previamente por la autoridad de trabajo, y las aportaciones realizadas durante el periodo cuya validez indebidamente no se reconoció, acredita por lo menos 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por ello, ha acreditado que reúne todos los requisitos legales exigidos en las percepciones de la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal, y reclama que se reclama y que por consiguiente que se ha desconocido arbitrariamente el derecho constitucional a la pensión que le asiste. Adicionalmente, se debe ordenar también a la ONP que efectúe el cálculo de vengados correspondientes desde la fecha del agravio constitucional, así como el de los intereses legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246 del Código Civil. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias, señor magistrado. A continuación, se le cede la palabra a la magistrada Grecia Flores García. ¿Tiene la palabra, magistrada? Gracias por el pase. Al haber escuchado ambas partes, tanto la defensa del demandante como del demandado, mi posición totalmente es objetiva, basándonos en la jurisprudencia, es decisión armónica por parte de los magistrados presentes el día de hoy.
con los fines esenciales de los procesos constitucionales, basándonos a la decisión en el artículo número 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, donde se garantiza la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, así como principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Declaro fundada la demanda. Doy por culminada mi participación. Gracias, señora magistrada. Agradecer a todos los presentes de la sala del Tribunal Constitucional. Para finalizar, se dará la palabra al presidente del Tribunal Constitucional para que dé el veredicto final. Buenas noches con todos los presentes. Habiéndose escuchado los alegatos de todas las partes y de los magistrados, y por mayoría de votos, este tribunal ha resuelto. Primero, declarar fundada la demanda presentada por la abogada Nadir Yuseli Guamán Caparo en representación del señor Manuel Anicámar Hernández. Segundo, declarar la nulidad de la resolución número 000041 215-2002-ONP/DC/DL 19990, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tercero, ordenar que la entidad demandada cumpla con reconocer la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal que corresponde al demandante y abone las pensiones devengadas y reintegros e intereses legales correspondientes conforme a los fundamentos 40 a 43 supra. Cuarto, declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo que versen sobre la materia pensionaria previstos en los fundamentos 37 supra constituyen procedente vinculante inmediato de conformidad en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual, a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial El Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido constitucional directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión debe ser declarada improcedente. Quinto, declarar que las reglas procesales de aplicación a las demandas de amparo que a la fecha de publicación de esta sentencia se encuentren en trámite, previstas en los fundamentos 54 a 58 supra, resulten vinculantes tanto por los jueces que conocen los procesos de amparo como para los jueces que resulten competentes para conocer las demandas contencioso-administrativas. Sexto, se exhorta al Poder Judicial para que, de conformidad con el artículo 61 supra, aumente el número de juzgados especializados en lo contencioso administrativo en el Distrito Judicial de Lima y se cree en el resto del Distrito Judicial de la República. Asimismo, sea publicada en el Diario Oficial El Peruano la presente sentencia y se notifique a todas las partes procesales. Se da por concluida la presente audiencia. Gracias. Muchas gracias. De esta manera se da por concluida la audiencia del día de hoy del expediente número 1417-2005, demanda de recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.